Queridos amigos de ARETE y de los audios Crecer, les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Grau, como siempre, para una nueva edición de estos audios que vienen constituyéndose en una herramienta valiosa, en un instrumento, en un medio para avanzar en el crecimiento de la virtud, de la maestría personal, del señorío de sí mismo, para avanzar día a día en la reconciliación personal. El día de hoy, continuando un poco el tema del audio pasado, vamos a hablar de cómo trabajar nuestras emociones. Ya sabemos, ya hemos definido las emociones como esa conmoción interior, como esa reacción escueta, rápida, ¿no? que está vinculada obviamente a lo físico, ¿no? Les quería contar, y de hecho tenemos un audio sobre eso, que existen 8 emociones primarias: la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la confianza, la sorpresa, la aversión y la vergüenza. Repito: tristeza, miedo, alegría, confianza, sorpresa, aversión y vergüenza. Entonces miren, estas emociones no son ni buenas ni malas, son neutras, ¿no? Depende, digamos, si te hacen mal o no. Ahí podríamos decir que son positivas o negativas. Por ejemplo, si mañana a mí me dicen que mi mejor amigo está con un cáncer terminal, yo voy a sentir obviamente mucha tristeza, y esa tristeza no es mala. Si viene un perro, digamos, estoy caminando por acá o salgo a trotar por acá, como de vez en cuando salgo, y viene un perro, digamos, a atacarme, a morderme, obviamente me voy a dar cuenta que, me va a dar miedo, temor, preocupación, voy a salir corriendo, voy a coger algo con que defenderme, etc. Entonces miren que las emociones primarias no se pueden decir que sean buenas o malas, sino que son adaptativas, es decir, nos sirven para nuestra vida cotidiana, nos cuidan, podríamos decir, nos protegen. Entonces la ira es la rabia, enojo, indignación. Te pido, por favor, si tienes tiempo, obviamente coge un papel y anda anotando. Ahora, pero también podrías buscar en Google de repente, decir, bueno, emociones primarias, y te va a salir esta lista. Te recomendamos, de lo que estoy hablando en este momento está en el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Muy bueno, si lo quieres conseguir, está en formato Kindle, en formato electrónico, en Amazon.com. ¿No? Entonces mira, ira es rabia, enojo, y indignación, hostilidad. La tristeza es el desconsuelo, el pesimismo, la autocompasión, la aflicción. El miedo es el temor, la preocupación, la inquietud, el desasosiego. Luego viene la alegría, entendida como gozo, tranquilidad, satisfacción, ¿no? Diversión. La confianza, entendida como aceptación, amabilidad, afinidad, enamoramiento y caridad. La sorpresa, como entendida como sobresalto, asombro, desconcierto y admiración. Luego viene aversión, desprecio, desdén, asco, disgusto, repugnancia, vergüenza, entendido como culpa, perplejidad, desazón, remordimiento y humillación, ¿no? Entonces mira qué interesante puede ser este tema, ¿no? De cómo nosotros podemos tener esas 8 emociones primarias, y entonces hay que trabajarlas. ¿Por qué? Porque miren, supongamos que en mi caso, pues, la emoción primaria más fuerte que yo tengo, la que pronto me juega malas pasadas, puede ser la ira, ¿no? La ira entendida como rabia, enojo, irritabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Muy importante evaluarme, es decir, ira, tristeza, miedo, alegría, confianza, sorpresa, aversión y vergüenza. Yo me voy a evaluar de 0 a 10, ¿no? ¿Qué tanto vivo yo cada una de estas emociones? Obviamente tiene más puntaje la que yo la vivo con mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, si soy muy miedoso, si tengo mucho temor, voy a poner 8. No, si al contrario soy muy confiado, muy amable, me voy a poner 8 también, ¿no? O si ando con vergüenza, con culpa, con remordimiento, me pongo 8, ¿no? Entonces, califícate, querido amigo: ira, tristeza, miedo, alegría, confianza, sorpresa, aversión, vergüenza. Califícate de 0 a 10, ¿no? ¿Cómo te evalúas?
Y luego en tu cuaderno vas a poner las dos emociones en las que obtuviste mayor puntaje. Escribe entonces, querido amigo, las dos emociones en las que obtuviste mayor puntaje. Ahí pones, y luego vas a poner la primera emoción y la segunda emoción. Ahora yo quisiera que tomes, que escojas la emoción que puede tener una valoración negativa. Es decir, tú puedes haber puesto alegría y miedo. Entonces yo quisiera que cojas, obviamente, la de miedo, porque de pronto la de miedo en este momento te está causando algunos problemas. O de pronto tú has puesto confianza, ¿no? Y tristeza. Podría ser. Entonces toma tristeza. ¿Por qué? Porque la pregunta está, ¿alguna de esas dos emociones es negativa para usted en este momento de su vida? Es negativa si te está haciendo daño o si te está causando algún malestar, ¿no? Entonces, mira, vas a escoger la que en este momento está siendo negativa y la que te genera algún malestar. ¿Listo? Anótala entonces ahí, tristeza, de pronto vergüenza, ira, miedo, anótala ahí. Anota una solamente. Ese es un paso importante, anotar cuál es la emoción negativa que vamos a trabajar. Luego de ahí te pido por favor que busques una situación que desencadena, ¿no?, esta emoción. Por ejemplo, si estoy hablando que yo normalmente ando triste, entonces voy a pensar en un hecho, en un acontecimiento, en una situación que normalmente hace que yo me ponga triste, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablan de mi papá. Cada vez que me hablan de mi papá, cada vez que hablamos de un recuerdo familiar, yo me pongo triste. Entonces, situación desencadenante, me recuerdan a mi papá. Situación desencadenante, me recuerdan mi historia familiar. Emoción, tristeza. ¿En cuánto por ciento? 80%. Entonces ya tengo la situación. Pero ¿qué sucede, querido amigo? Esa situación, ese pensamiento, esa imaginación, ese recuerdo, genera un pensamiento, genera una interpretación cognitiva, genera un diálogo, podríamos decir, racional o a veces irracional. Es decir, cuando Humberto se acuerda que su padre murió, ¿no es cierto?, yo me voy a poner triste, pero antes de la tristeza hay un pensamiento. Hay un diálogo racional y irracional, hay algo que yo interpreto cognitivamente, hay algo que yo pienso cognitivamente, que es finalmente lo que me va a conducir a mí a ponerme triste. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ¿por qué se tuvo que morir mi papá? Yo lo extraño, yo lo necesito, etc. Entonces, miren que ahí estamos, ya sabemos cuáles son las situaciones que me ponen triste, ya sabemos qué cosa es lo que pensamos. Entonces, aquí la recomendación que nosotros podemos hacer es que cada vez que tú recuerdes la muerte de tu padre, o cada vez que tú recuerdes, digamos, que terminaste con el novio o la novia, o cada vez que tú recuerdas que tu mamá te sobreprotegía y de pronto te pegaba, tú ahí, en lugar de pensar lo que normalmente dices, que bueno, ya yo lo necesito porque me he hecho esto, siempre es lo mismo, tú genérate, querido amigo, un diálogo racional alternativo, es decir, pensar distinto. Decir, bueno, mi padre está en el cielo, mi padre no tuvo la culpa de morirse, yo tampoco, ¿no? Qué bueno todo lo que aprendí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces miren cómo podemos ir trabajando las emociones desde una serie de pensamientos o diálogos racionales alternativos. Y por último, te sugerimos, en este momento, escribas una o dos resoluciones, compromisos, para seguir trabajando en esta emoción que el día de hoy has escogido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya todos los días a las 9 de la noche voy a evaluarme a ver si estuve o no triste, ¿no? Voy a leer tal o cual libro, voy a hablar con tal o cual persona. Esos son medios, son recomendaciones, son resoluciones. Entonces, todo esto, queridos amigos, ¿a qué nos lleva y para qué nos sirve? Para que tú seas consciente de la emoción, ¿no es cierto? Ese es un primer paso, y además para que veas cómo la puedes encauzar. Ya sabes que eres iracundo, ya sabes que andas triste, ya sabes en qué situaciones se da, ya sabes que tienes que ir cambiando los pensamientos. Mira, querido amigo, cómo te vamos dando algunos consejos, algunas resoluciones. Te recomendamos nos busques
en el Facebook, en el fanpage Humberto El Castillo Bravo. Si quieres nos puedes escribir. Te recomendamos seguir escuchando nuestros audios porque ahí hay más recomendaciones. Puedes comprar nuestro libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, como decíamos al inicio, en el formato Kindle en Amazon.com, porque ahí vienen más ejercicios, vienen más recomendaciones. Muy bien, querido amigo, llegó el final de este audio, te mandamos un fuerte abrazo. Desde aquí, Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera, y te recordamos, y con eso concluimos, que el ART es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.